Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la parte del teólogo y lo que es el teólogo. Esta parte, digamos, curiosamente es importante, pero en los manuales de teología o de introducción a la teología casi no se menciona. O sea, la persona del teólogo. ¿Esto por qué es importante? Porque diferente a otras profesiones, digamos que un médico puede llegar a ser médico independientemente de su condición moral, porque lo que él necesita es simplemente una preparación científica y específica. Después de que tenga las competencias científicas, digamos que su vida moral no va a tener una mayor relevancia en las conclusiones. Pero de acuerdo a lo que vimos, la primera característica de un teólogo para que se considere un sano ejercicio de la teología es que sea creyente, debe tener la fe de Dios. Entonces, digamos que eso es una distinción que caracteriza la teología específicamente cristiana, y eso es importante porque lo que decíamos en la introducción de la obra de Dostoyevsky, ¿no? El secreto es que el gran inquisidor ni siquiera es creyente. O sea, se supone que es un gran clérigo, pero ni siquiera tiene la mínima fe en la verdad de la palabra como para actuar y la búsqueda de la verdad. En esa fábula, en ese capítulo de Dostoyevsky, hay algo que él resalta, y es: el inquisidor va al Señor con un juicio previo, no va a buscar la verdad. Y realmente el tema del teólogo es que debe tener una disposición sincera de búsqueda de la verdad y una integridad intelectual que le exige mucho más que simplemente una búsqueda de comprender, porque recuerden el texto que leíamos, es el tema de la obediencia a la fe. ¿Para qué buscamos comprender? Para obedecer aquello que debemos obedecer. Entonces, como la función de la teología es tan específica en ese sentido, puede darse que una persona llegue a entender algunas cosas, pero si no tiene un corazón dispuesto para eso, no va a ser un ejercicio de teología. Nosotros eso creo que lo vemos lastimosamente en todo el fariseísmo y el saduceísmo que señala la misma Biblia. Había, entre comillas, un estudio de la Escritura, pero al no haber una iluminación del Espíritu Santo, la conclusión de todo eso fue terrible. Ahora, el texto por el que quedábamos es el de Timoteo, y vamos a hacer algunas anotaciones sobre eso. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación para ti mismo como para los que te escuchan. Muchas cosas. El quehacer del teólogo es un esfuerzo de rectitud que tiene que ver también con su santificación. Miren la expresión: ten cuidado de ti mismo. Anote eso, miren la advertencia. Acuérdense que Pablo le está hablando a un pastor, ¿cierto? A Timoteo, a alguien que tiene a su cuidado las almas de la iglesia. Y a él le dice: tú debes tener como deberes la lectura. De esa lectura saldrá el fundamento de tu exhortación y el fundamento de tu enseñanza.
pero hay una advertencia que normalmente se pasa por alto y por eso es importante hablar del teólogo como persona, porque Pablo le da las instrucciones en doble naturaleza, en su dimensión personal y en su dimensión eclesial. Cuídate de ti y cuídate de lo que enseñas. Miren que hay dos cosas diferentes, pero no están separadas. ¿Por qué? Porque el cuidado que él tenga de sí mismo se va a ver reflejado en ¿qué? En lo que enseña. Porque aquí se da la particularidad de que no se puede dividir. Dice, si tu mente está oscurecida por el pecado, la acción del Espíritu Santo no te va a iluminar de la manera que debería hacerlo el texto sagrado. ¿Por qué? Porque tienes el entendimiento entenebrecido. Y se requiere una condición espiritual para tratar esas cosas espirituales. Aquí entramos también al tema, hoy vamos a desarrollar algo de las particulares tentaciones del teólogo. Una de ellas es caer en incredulidad. Ahora, no hablamos de que caiga, digamos, de la gracia y todo eso, pero sí, el pastor John Piper dice, nuestro corazón, aún de regenerado, tiene visos de incredulidad. Y eso es muy delicado. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un cuidadoso examen de nuestra propia vida a nivel espiritual. Porque digamos que normalmente las ciencias tienen instrumentos para su desarrollo, ¿cierto? Digamos que un científico por lo general usa como cierto instrumento algún conocimiento específico o algún elemento para medir la matemática y todo lo otro. ¿Cuál es el instrumento del teólogo? Es su propio ser, porque es su propia mente, es él. El instrumento somos nosotros mismos. Y por eso Pablo dice, tienes que tener cuidado de ti mismo, Timoteo. ¿Por qué? Porque el gran peligro de la teología es nuestro propio corazón. Él lo dice en otro, aparte dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y aquí no puede uno hablar del ejercicio de la teología si no habla de la persona del teólogo. ¿Quién eres tú delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y hay definitivamente antecedentes en la historia donde una mala condición del instrumento que es el ser humano para ejercer la teología tienen fines desastrosos. ¿Por qué? Porque otra de las tentaciones es buscar ajustar lo que la Biblia enseña a nuestras particularidades, tentaciones y todo eso. Y ya no nos es extraño ver, y en nuestra propia ciudad lo hemos visto, cómo personas salen con enseñanzas como la poligamia y después simplemente en un intento de justificar que su desorden sexual anterior, y entonces me voy a justificar con una muy mala exégesis del texto para crear todo un sistema de enseñanza que en últimas lo que tiene detrás es la lujuria de su propio corazón y nada más. Que de ahí que el examen debe ser muy serio, ¿no? Yo no puedo usar la escritura para justificarme a mí mismo. Al contrario, la escritura es precisamente una regla para santificarme a mí. Entonces, ahora, el primer paso que da, o la primera recomendación que le da Pablo, es la ocupación del teólogo. Y acuérdense que no estamos hablando del teólogo solamente en su dimensión académica, sino de un teólogo, de un pastor que ejerce su rol de teólogo también en el sentido de enseñanza. Digamos que la particularidad del enfoque evangélico es que nosotros no dividimos, porque algunas personas ven la teología simplemente como una carrera académica, y eso no quiere decir que no tenga un contenido académico, sino que nosotros tenemos una visión diferente, y es ¿cuál es el objetivo del estudio de la escritura o del estudio de la teología? Depende del enfoque con el que uno vaya, serán también los resultados a los que se llegue. Si el enfoque es simplemente la erudición,
porque yo quiero ser un erudito y quiero tener un conocimiento vasto y a mí me gusta la historia y la filosofía y me gusta el debate y me gusta todo eso y me parece que la teología es chévere para lograr esa parte, ok. Si la motivación es simplemente una erudición por la erudición en sí misma, ya ese teólogo está condenado, porque él no entiende que la vocación, que la teología en realidad es una vocación, un don espiritual. No descuides el don espiritual que está en ti. Por eso cuando hablamos de la vocación del teólogo, recordemos toda la enseñanza de la Reforma sobre las vocaciones. ¿Cuál es la distinción? Que una vocación es un llamado que Dios hace a la persona, un llamado particular que Dios hace a la persona, para lo cual le ha capacitado con ciertos talentos, dones, capacidades. Entonces, de ahí que Lutero habla de la vocación y de las vocaciones incluso desde las más sencillas. Un zapatero responde a una vocación que Dios le ha dado de artesanía, de capacidad de desarrollo con las manos y en fin, todo eso corresponde a una vocación. Y esa persona, si bien es cierto, esa vocación es un medio para vivir, proveerse de lo necesario, no puede la persona simplemente pensar que eso está desligado de su vida espiritual y desligado de su responsabilidad con el prójimo y sobre todo desligado de la responsabilidad con Dios. El zapatero, aún en cortar el cuero, tiene una responsabilidad delante de Dios, porque lo hace para su gloria, aunque sea lo más, digamos, sencillo del tema. Y es igual para todas las profesiones. Ninguna vocación está centrada en sí mismo, aunque evidentemente por medio de ellas obtenemos ciertos beneficios. El médico debería ejercer la medicina como su vocación. Lógicamente, Pablo después dice que el obrero es digno de su salario, y eso no solamente aplica para el pastor, obliga para todos los obreros. O sea, toda persona que trabaja pues no va a sustentarse a sí misma, porque para eso está ejerciendo esa vocación. Pero el teólogo tiene una responsabilidad que quizás todas las vocaciones la tienen, pero creo que ninguna de las profesiones es tan delicada como esta, porque es que, digamos que en el peor de las situaciones, la negligencia de un médico puede afectar el cuerpo, pero no va a hacerle su negligencia no va a tener un resultado eterno, ¿cierto? Pero un mal teólogo, una mala enseñanza, una mala guía, una herejía, la consecuencia no solamente va a tocar el cuerpo, va a tener trascendencia. Lo que nosotros digamos, lo decimos en nombre de Dios. La persona no va a decir, eso es lo que hizo Hugo, eso es lo que dice Dios, porque se supone que el teólogo está enseñando ¿qué cosa? La doctrina de Dios, en el sentido de enseñando la teología del ser de Dios. Por eso esto es tan delicado. O sea, una persona que se forma para esto tiene que tener una visión distinta a la mayoría de las cosas. Ahora, es un don que se recibe y que incluso es certificado en el caso del pastorado de Timoteo, con la imposición de las manos. O sea, hay un reconocimiento. Quiero detenerme en la primera parte, la lectura. Aquí voy a usar una cita del doctor Rigoberto. Él dice algo que es importante aquí. Dice, la vivencia de la teología está ligada a la vocación del teólogo. Esta se cristaliza en el estudio profundo, el trabajo continuado y la disposición de escuchar el Espíritu.
Una vocación no se satisface con vagas lecturas, pequeños trabajos dispersos. Es cuestión de penetración y de continuidad, de esfuerzo metódico con miras a una plenitud que responda a la llamada del Espíritu y a los medios que a él plugo comunicarnos. Ahora, la lectura. ¿Cuáles son las características de la lectura del teólogo? Primero, no son vagas lecturas. Es decir, no es que lea un pedacito aquí, otro pedacito acá. El post que hicieron en el Facebook, el meme, y con el meme voy a hacer teología. O sea, no. El estudio del teólogo es un estudio a profundidad. No es tener ideas de algo de una forma, no, es que yo tengo idea porque leí todo este tema. ¿Qué preocupa en la actual generación? Lectura dispersa. No, yo sé de todo un poquito. Yo recuerdo de una profesora de mi primaria que decía, tienen un mundo de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y quizá eso marca creo que la generación actual. Tienen acceso a un mundo de conocimiento, pero a la hora de definir un conocimiento no saben más allá de lo que oyen por ahí. Más que conocimiento es información, porque el conocimiento tiene significaciones mucho más Sí, simplemente ideas, o sea, que tienen ideas sueltas de algo. Y desde esas ideas sueltas de algo, de una forma quizás también bien irresponsable, comienzan a soltar ellos sus propias ideas. Sin un estudio serio, como lo exige, digamos, una vocación como esta. Lectura dispersa. Primero, bueno, incluso antes de la lectura dispersa está el problema de que muchos no leen. Hay que comenzar por ahí. La mayoría no leen. Y los que leen son desordenadísimos en la lectura. Un pedacito aquí, un pedacito acá, lo otro. Y yo sé de todo, pero no sé de nada al final. No, eso no sirve. Una lectura pasiva. Me refiero a leer y repetir. Teólogo no es haber leído y ser capaz de repetir. Teólogo es ser capaz de pensar, de analizar, de reflexionar, de evaluar. Lectura pasiva diferente a lectura crítica, es decir, lectura que examina, que identifica una tesis, que identifica unos argumentos de esa tesis, que identifica una conclusión. Esa lectura que exige reconstruir, cuando se lee un texto, reconstruirlo, decir, bueno, esta persona sostiene esto y tiene argumentos que son explícitos. Para sostener esta tesis dice esto, esto y esto, pero también tiene muchas veces argumentos que son implícitos, porque él ya supone esto, esto y esto. Entonces, para yo poder analizar lo que él dice, yo debo identificar los supuestos con los que ya él trabaja y decir, bueno, su supuesto es este, su supuesto es este, su afirmación es esta, su afirmación es esta. Bueno, ahora sí, identificado esto, yo voy a examinar el primer argumento de acuerdo a la escritura y voy a concluir si el argumento es válido o inválido. Ahora, puede llegar a que el argumento sea inválido, pero la conclusión sea cierta, y el teólogo puede decir, bueno, mira, él dice esto es cierto no por lo que dice aquí, sino porque dice por lo que la Biblia dice acá. Y muchas veces uno incluso se da cuenta en los textos de teología, dice, bueno, esta cita no sirve para sostener lo que él está diciendo, porque la cita está fuera de contexto. Sin embargo, lo que dice es verdad. El problema es que no lo dice. Esa verdad no se difiere de esa cita, se difiere de otra parte. Y esa lectura, ese ejercicio de la lectura es el que se exige del teólogo. Entonces, hacer teología no es ser capaz de decir, que Calvino dijo, que Bercot dijo, que Calvino dijo, que Fulanito dijo. Es un buen loro, pero no un teólogo.
es un buen repetidor, pero no es un teólogo, porque todavía no tiene la competencia para hacer una evaluación de lo que está leyendo. Lastimosamente, esa es la realidad que nosotros vemos hoy. Además de eso, nosotros tenemos un problema muy serio que tiene varios factores. Algunos factores son que nosotros aquí no tenemos las fuentes originales al alcance. Es decir, muchas veces nosotros no tenemos ciertos documentos para leerlos en su digamos, lo que salió del autor. Caso, por ejemplo, lo que ha sucedido en la historia con Arminio. Pocos de nosotros hemos leído las obras de Arminio porque ni siquiera hay traducciones al español. Y tenemos el obstáculo de pronto de que no leemos el idioma en el que originalmente fue escrito, y porque algunos de esos materiales son de un acceso muy difícil o muy costoso. Y bueno, ok, hay ciertos factores externos que podrían llegar a justificar cierto nivel de desconocimiento de la fuente primaria. Ok, pongámosle que algo de justificación hay, ¿cierto? Pero esa justificación es realmente muy mínima, porque frente a esa justificación hay una gran irresponsabilidad de emitir juicios sin haber consultado, sin haber verificado y sin conocimiento real. Porque si no ha tenido acceso a la fuente, ¿cómo es que emite un juicio? Ahí está el problema. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque el teólogo, como lo hemos venido diciendo, respeta un método. Y lo primero es, y es un principio de los proverbios, ¿cierto? Antes de juzgar, hay que escuchar. Y hay que darle a toda persona la presunción de una buena fe, y por lo tanto permitir que se defienda él mismo. De tal manera que si vamos a condenar algo, el mínimo de ética intelectual que se requiere es habernos cerciorado de eso. No es que fulanito dijo, que fulanito dijo, que fulanito dijo, porque estamos hablando de un juicio que debe tener un cierto fundamento. Incluso nuestros tribunales tienen muy poco en cuenta lo que se llaman los testigos de oídas. ¿Y usted vio? No, mi vecina le contó otra vecina que la otra vecina, entonces ella me dijo a mí. Si en un tribunal donde se está decidiendo si alguien mató a alguien, usted escuchara ese testimonio, ¿le daría algún peso? Supóngase que usted fuera el juez y llega la persona y dice, él lo mató, sí, ¿y usted por qué conoce? Ah, no, señor juez, mire, eso es fácil, porque es que la vecina, ella se entera de todo, ella sabe todo lo que pasa en el barrio, y a esa vecina además le cuenta a otra vecina que esa sabe todo lo que pasa en la ciudad, y a ella le cuenta a otra vecina que esa señora está enterada de lo último, y ella sabe todo. ¿Condenaría con ese testimonio? Pero hay muchos teólogos que sí lo hacen. Es que el uno dijo, que el otro dijo, que el otro dijo, que el otro dijo, que el otro dijo, y usted nunca leyó lo que de verdad el primero dijo, sino que X dijo que el otro X es un hereje, y como X es confiable, punto, se acabó la discusión. Y ya. Pero el ejercicio de la teología requiere esa verificación de fuentes, porque mire, uno encuentra textos donde tienen una gran cantidad de notas al pie de página, y cuando uno va a verificar eso, la tristeza, eso no tiene nada que ver con lo que dice él. Usó una cosa, o el otro dijo una afirmación bajo una tesis y sosteniendo una cosa, tú la estás utilizando para decir otra cosa que él no tuvo la intención de decir en su obra. Y eso no puede ser algo ético, porque eso es un falso testimonio. Yo estoy diciendo que una persona dijo algo que él nunca dijo.
que no fue su intención decir, pero yo le estoy tratando de dar autoridad a lo que yo estoy diciendo, fundamentado en una mala cita o en una afirmación errónea. Eso es delicado. Por eso, cuando veamos el tema de bueno, ustedes van a ver también metodología de la investigación. Una mala palabra, sí. Claro, en eso van a ver la clasificación de fuentes primarias, fuentes secundarias. El trabajo de la teología exige sobre todo el manejo de la fuente primaria. Fuentes secundarias son precisamente explicaciones, comentarios sobre todo eso, pero uno nunca debería emitir un juicio solo con la fuente secundaria, debería buscarse la fuente primaria, a menos de que por alguna razón pues no se pueda llegar, pero la fuente que tengamos, la fuente secundaria sea en extremo confiable, y siempre, aún así, debe darse un resquicio de hasta ahora esta es la conclusión, sujeta a la verificación de la fuente primaria. Porque a veces, esa es otra cosa, nuestra sociedad y nuestro mundo en general ha perdido el valor de las palabras y ha perdido la prudencia en el hablar. Nosotros somos muy ligeros en emitir juicios. Miren, uno encuentra personas que cierran debates de la iglesia de siglos en 5 minutos. Oye, la iglesia lleva 1000 años debatiendo esto, y en 5 minutos, ¡pah!, zanjaste la discusión ya. O sea, oye, tómate el tiempo de examinar lo que se ha dicho, por qué se ha dicho, todo eso. Pero nosotros somos ligeros en emitir juicios. Y el teólogo tiene que darse el lugar de escuchar y reflexionar. Reflexiona sobre estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Miren que él se lo está diciendo, y se refiere al propio documento que él le manda. Piensa en lo que te estoy diciendo, o sea, concéntrate en lo que te voy a decir, analiza, dedícate a esto para que tu aprovechamiento sea evidente en todo. Entonces, ojo con ese tema. Normalmente cuando se comienza a estudiar y uno ha leído algo, ya se cree como el muchacho que está ingresando a estudiar medicina, ¿cierto? Ya todo el mundo en el barrio y todo le pregunta, ¿y qué tomo para esta cosa? Y él sabe, eso tienes que tener tal cosa, diagnostica, medica, y ya listo, es el médico. Eso es irresponsable. Ahora, ¿cuánto más irresponsable que la teología se encarga del cuidado del alma de alguien? Por eso la exigencia es trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué sucede en este tema? La exigencia de pensar, analizar, reflexionar, nos debe llevar a ser prudentes en las conclusiones que saquemos. Es más sabio decir no sé que decir una barbaridad. Es más sabio decir mi conclusión a este momento es esta, pero todavía no tengo los criterios suficientes para esto. O simplemente decir lo que sé hasta aquí es esto, sin embargo tendría que investigar más. Porque hay otra cosa que es como un complejo del pastor que cree que tiene que responder a todo, y el teólogo como que también tiende a ese complejo, ¿no? Tengo que responderle a todo lo que me pregunten. No, simplemente decir no sé, porque hasta ahora no he llegado a esa área con la profundidad de lo que se requiere, porque es que el estudio de la teología es un tema amplio. Entonces hay que tener cuidado, escuchar, reflexionar para después sí hablar. Miren que el otro texto que hablábamos era 2 Timoteo 2 del 1 al 3.
Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. El ejercicio de la teología no se recomienda que se dé en un aislacionismo, ni aislacionismo, digamos, presente, ni aislacionismo del pasado. ¿Qué sucede con la labor del teólogo hoy? Y sobre todo a mí me preocupa mucho todos esos muchachos del Facebook, yo les digo, los teólogos del Facebook, que se encierran ellos solos a leer sin ninguna guía, sin ninguna instrucción, sin nadie que haya ejercido la labor de teología, y a veces incluso sin estar al cuidado de una iglesia local. Por eso recuerden cuando la clase anterior decíamos, el ejercicio de la teología no se hace al margen de la iglesia. No es posible un sano ejercicio de la teología al margen de la iglesia. El teólogo como tal debe estar en una iglesia, independientemente de que su rol lo ejerza preponderantemente en la iglesia. Porque puede darse, por ejemplo, el rol de un teólogo que se desempeñe en una universidad o que haga investigaciones en otros campos, que lo contraten iglesias o algo para hacer investigaciones académicas y producir. Eso pasa en el mundo de la teología. Y de hecho la competencia de un teólogo puede ser la de investigar, porque eso sucede. Mire, tenemos un problema. Ahora mismo la iglesia está enfrentando el reto de tal cosa. Necesitamos que usted investigue esto y nos dé una orientación sobre qué dice la Biblia sobre esto y qué podemos hacer frente a esta realidad. Para poner un caso, bueno, mire, a la iglesia está llegando una gran cantidad de mujeres solteras con hijos. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿Qué puede hacer la iglesia para ayudar a la educación de esos niños que no tienen padres? ¿Cuáles son los principios bíblicos aplicables a esa situación particular? Porque además de eso, tengan en cuenta que resulta que esas mujeres se quedaron viudas por la particularidad de un conflicto armado que se dio en esta etapa de la vida del país. ¿Qué hacemos? Es posible que la iglesia requiera la asistencia. ¿Por qué? Porque es que un pastor no tiene el tiempo para investigar una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con la nueva perspectiva paulina, que son tesis que tienen un arraigo en posturas que se están formulando desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y una tesis de que supuestamente la justificación tenía una connotación diferente a la que la Reforma dio, porque es que los rollos del Mar Muerto y los documentos alrededor de la Biblia dicen tal cosa. Eso requiere, por ejemplo, ciertos conocimientos muy especializados. Que una persona conozca, por ejemplo, todo el tema de la comunidad de Qumran, lo que está alrededor, qué fue lo que pasó, esos documentos, que entienda el judaísmo primitivo del primer siglo, y esas son especialidades técnicas que requieren, por ejemplo, que alguien conozca la exégesis rabínica del primer siglo, las tesis de la tradición oral, toda una gran cosa que requiere una complejidad. Es muy difícil que un pastor dedicado a cuidar del rebaño tenga el tiempo para hacer una investigación de esa naturaleza y después decirle a su iglesia, miren, esto está mal porque ya investigué tal cosa. Normalmente eso no sucede, porque incluso una investigación en teología de esa naturaleza, lo primero que requiere es las fuentes originales. Ahora, ¿dónde están esas fuentes originales? Tiene que pedir acceso, por ejemplo, a los manuscritos de los rollos. ¿Qué implica eso? Tiene que pedir licencias a universidades que tienen la custodia, a los curadores de los manuscritos,
verificar por lo menos que le den acceso a los registros fílmicos de no sé qué, dinero para transporte, viáticos. No, ahí le van los rollos ahí por internet. Dice, no señor, venga acá y saque la foto y usted tiene que contratar un fotógrafo que tenga una cámara que no emita rollos, determinada gama de luces, porque eso daña los rollos. Entonces, si quiere la copia, venga, además tiene que pagar una tasa, una contribución. Esas investigaciones en teología cuestan. Y la iglesia no tiene la cultura todavía de hacer eso. Porque si usted ve, la mayoría de esas investigaciones las financian universidades. Porque no, de pronto, la iglesia a veces espera que el pastor sepa de todo eso, pero saber de todo eso cuesta. Creo que ustedes se han dado cuenta que un solo texto, que ni siquiera son textos especializados, vaya y compre siquiera piense en cualquier teología sistemática moderna. Actualmente, ¿en qué precio oscila? Menos de 100,000 pesos no son. Y eso es un tomo. Un tomo de varios. Ajá, menos de 100,000 pesos no son. La actual teología de Joel Beeke, el promedio de los tomos está entre 120 y 160,000 pesos. Entonces, haga la cuenta. ¿Cuánto cuesta la colección? ¿Cuánto le cuesta? Como 600, casi 600,000 pesos. Hasta el momento van 4 y faltan más. Entonces, hágase una sola herramienta de estudio. ¿Cuánto cree que cuesta un buen diccionario bíblico? Que es un elemento básico, o sea, un diccionario bíblico. Póngale unos 100 y pico también. Pero no le alcanza con un diccionario bíblico, porque tiene que tener un diccionario teológico. Y los diccionarios teológicos se dividen entre diccionarios teológicos del Antiguo Testamento y diccionarios teológicos del Nuevo Testamento. Y algunos más especializados, hasta diccionarios del vocabulario de Pablo, diccionarios del vocabulario de Juan, diccionarios de esto, diccionarios de esto. Una investigación en teología, nada más con que usted compre los diccionarios básicos que necesita. Y usted sabe cuánto vale el diccionario de hebreo de Luis Alonso Schocker, vale 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos el diccionario. Hágase cuenta. Nada más de hebreo, ahora compra el de griego. vaya. Entonces, ahora, esa es la verdadera labor del teólogo, una investigación seria. Eso tiene una exigencia. Ahora, esa investigación seria tiene una exigencia metodológica. Más adelante vamos a ver el método de la teología. Pero miren que, por ejemplo, ya ustedes vieron las áreas. Una producción, cualquier obra de un teólogo mínimo debería haber hecho el recorrido del método, la exégesis del texto, lo que le exige competencia en exégesis bíblica. Después viene que la teología bíblica, cómo es el método de la construcción, luego cómo va a sistematizar eso. Para sistematizar también tiene que antes examinar qué cosa, el progreso del dogma, tiene que manejar la teología histórica y después hace una formulación doctrinal. Saque la cuenta de cuánto le cuesta simplemente mantenerse al día con cada una de las áreas. Entonces, son investigaciones y todavía, por lo menos en el contexto nuestro, en el contexto de Latinoamérica, todavía nuestros seminarios están en una etapa muy básica, que es la de suplir la necesidad de iglesias que no tienen personas con una formación teológica para enseñarles en la iglesia. En Latinoamérica estamos en eso, porque eso es lo que hoy necesitamos realmente. Por la gracia de Dios, las iglesias están creciendo y no hay quien enseñe. De hecho, nosotros lo hemos visto en la iglesia, que en Cartagena, que en Santa Marta, que aquí, que allá. Miren, aquí hay un grupo pero no tenemos a nadie que nos enseñe. Se están importando gringos, teólogos gringos. Exacto, entonces necesitamos a alguien que venga y nos enseñe.
Esa es una de las necesidades urgentes. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que hay que pensar también en el futuro, que hay particularidades de la realidad de Colombia, de la realidad de Latinoamérica, que van a necesitar personas que investiguen y produzcan para ayudar a la iglesia a enfrentar esas particularidades, ¿cierto? Y sí, hay que leer, digamos, pues ese teólogo leerá, porque eso hace parte de la metodología de investigar. Lo primero que se hace en una investigación seria es un estado del arte, que creo que todos conocemos el término, que se ha dicho antes de lo que yo voy a decir, porque de pronto lo que voy a decir ya lo ha dicho tanta gente que valor tiene que yo lo repita. Yo debo plantear algo realmente que aporte a la situación del estado del arte. Y a veces uno, haciendo la investigación del estado del arte, dice, no, pero realmente, ¿yo para qué voy a seguir investigando? Entonces ya lo que yo quería decir ya está dicho aquí, y mejor investiguemos otra cosa. O bueno, yo voy a plantear una alternativa a lo que ya se dijo aquí. Bueno, ok, ¿cuál es la relevancia de lo que yo voy a aportar? Pero la mayoría de las personas creen que hacer teología es leerme el manual de teología y repetir el manual de teología. Esa es apenas la primera parte. Has tenido que conocer la historia del arte. Ya tienes que saber qué han dicho los manuales de teología. Pero tienes que enseñar teología, no es lo mismo. Entonces, ojo con eso. Habíamos adelantado algo, por ejemplo, de las tentaciones del teólogo. El cuídate de ti mismo tiene mucho de amplitud. Quizás del teólogo, del pastor, una de las tentaciones a las que debe saber enfrentarse es la de la adulación. Ese hermano sí sabe, usted es un maestro, usted es una lumbrera, usted es lo maravilloso, mejor dicho, no hay nadie como usted en esta vida. Y como usted se lo crea, camino al desastre. Desastre seguro. Antes, ¿cómo es que dice el proverbio? Antes de la caída es la altivez. Sube como espuma y baja como espuma también. Y baja peor de lo que antes estaba. Con eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque también tenemos la tentación del intelectualismo, del racionalismo, de ubicarnos y de la fama. Ya me están comenzando a conocer gente y saludo, y ya la gente me ve, ya la gente me oye, ya me referencian, ya me citan, ya todo esto. Soy el non plus ultra de aquí. Esa es una particular tentación del ejercicio de la teología. Cuando llega uno a alguna parte y todo el mundo lo saluda a uno con una deferencia, tanto tiempo que yo quería conocerlo, dice. Si usted no está ubicado en cuál es su misión como teólogo y cuál es su enfoque de servir a Cristo y que es la gloria de Él y no la de usted, agárrese. Porque lo terrible de esto es lo que dice el texto de Timoteo, dice, si tú no te cuidas a ti mismo, los efectos devastadores van a ser sobre tu propia vida. Y lo peor de eso es que te llevas a la gente por delante. Eso también es lo delicado de este tema, porque se atrofia uno la vida y se lleva la vida de personas por delante. Vidas, empezando porque Dios nos va a pedir cuentas de nuestra propia vida y cuánto más de la vida de aquellas personas que por la providencia de Dios, Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros ejerzamos un rol docente. Una de las cosas que a mí en lo particular me da terror es cuando alguien me dice, es que usted dijo, pues, ay Dios mío, ¿qué habré dicho? Cuando alguien dice, pastor, parece que mire, como usted dijo tal cosa, yo hice tal cosa, y dice, uy Dios mío, tal que yo haya dicho una barbaridad y le dañe la vida a otra persona. Porque las personas van a decidir, van a hacer cosas trascendentales. La educación de un hijo, la escogencia de una esposa, o la decisión de separarse, o la de
decisiones de trascendencia para la vida de una persona. Por eso es que uno no puede hablar con ligereza, porque hay alguien que te está escuchando que de pronto no tiene la capacidad de analizar lo que en un momento uno simplemente dijo de ligereza y afecta la vida de esa persona. O sea, el rol de la teología por eso es tan delicado. Creo que era John Stott que decía, el lugar más peligroso de la tierra es un púlpito. Y es así, peligroso para usted y peligroso para el que lo oye. Porque la escritura lo dice. O sea, uno tiene que tener cuidado. Porque Judas, ¿se acuerdan que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, que acarreáis una mayor condenación? O sea, el ejercicio del pastorado, el ejercicio de la teología, una responsabilidad que hay que ejercer con temor y temblor. Como dices tú, delante de Dios y de parte de Dios nosotros hablamos, y así lo va a entender la gente. La gente va a actuar, va a decidir sobre su vida, sus finanzas, todo de acuerdo a la instrucción que nosotros le damos. Por eso uno no puede tomar cosas. Arruinada porque enseñaron que Cristo venía. Bien, o sea, Se quedó arruinada. lastimosamente nosotros, eso, o sea, y miren algo, personas, pero no pensemos solamente en digamos, a alguien lo engañaron, ¿ok? Esa persona vendió todas sus posesiones, pero detrás de esa persona, ¿quién está? El hijo, la esposa, el papá, a quienes dejó, al hijo que dejó sin casa, al hijo que dejó a mendigar, a que vaya a comer su vida, la integridad, porque ahora le toca vivir en la casa del vecino, y en la casa del vecino abusan del niño, a la esposa que le toca salir ahora a dejar a su hijo en cualquier parte para medio alimentarlo. O sea, eso es un drama que se extiende de una manera que uno no alcanza a pensar. Debería tener cárcel. Todo lo que, el daño que eso hace. O sea, es la ruina financiera, sí, pero la ruina del alma de esas personas también. Porque usted, cuando crezca ese niño y alguien le diga, no, es que Cristo viene, sí, el mismo Cristo que me arruinó la vida y me dejó mendigando por ahí y que me tocó vivir abajo de un puente porque, o sea, es un daño al nombre del Evangelio, o sea, y a la vida de las personas, donde esa persona debe tener cuidado. Entonces, por eso el teólogo no puede hablar con ligereza. No son nuestras impresiones personales ni nuestras ideas personales, de eso hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, pero mejor no ni lo digo. Hay una tentación todavía peor que las dos que te acaba de decir aparte. Y la tentación del teólogo son las 3 F. El que mencionó la fama, incluso de la fortuna, pero la otra es la falta. Esa es una de las peores tentaciones que un teólogo puede tener. Mire, eso es tan delicado que uno, o sea, en la vida del creyente uno aprende que no todo el que está en la iglesia tiene un corazón regenerado. Y uno tiene que tener extremo cuidado con las personas que dejan acercar. O sea, con sus amistades, porque eso va a influir. ¿Quién es el que te está aconsejando? Por eso decía, la teología no se ejerce solo. Yo solo allá en mi cuarto con los libros y todo eso, pero eso no se ejerce así. Eso no se aprende así. Lo que uno más necesita es un principio de realidad de un buen maestro o un buen compañero de milicia que le diga, ojo, hey, ten cuidado, mira esto. Alguien que de afuera mire y que alguien pueda tener tanto la autoridad como el amor y la confianza de decirle, ten cuidado con esa amistad que tienes, o con esa muchacha, mira lo que estás haciendo.
Porque le decía, con esto es el ejercicio de la medicina, del conocimiento científico. Dice, ah, no, es que tiene una cosa aquí y tiene la otra por ahí, no, listo. Y sigue siendo buen médico. Porque su conocimiento científico, digamos, sí tiene relación con su moral, porque todo tiene relación con la moral, pero digamos que conocer este medicamento sirve para X. No lo descalifica. Exacto, no. Él sabe que ese medicamento sirve para eso y yo lo que necesito que sepa es eso. Entonces, ya, si me va a dar un consejo sobre mi vida personal, oiga, médico, yo vine aquí fue porque usted me recetara, pero ya el resto de eso, tranquilo, yo no vine aquí a que usted me hablara de mi familia, ni de relaciones maritales, nada de ese tema. Pero con relación al teólogo, ¿a quién escuchamos? Miren que en esta carta, cuando uno ve las recomendaciones, cuídate de las amistades, cuídate de esto, cuídate a las instrucciones. Ten cuidado cómo le hablas a las personas mayores. Y dice, man, ¿eso qué tiene que ver con la teología? Si tiene que ver, ¿no? Trata a los mayores que tú como si fuera tu papá. Trata a la hermana mayor que tú como si fuera tu madre. O sea, todo eso. Otra tentación, caer en el misticismo. Ahora yo sé de Dios y la experiencia y el halo, y se presentan así, como bueno, ya nosotros conocemos todo el tema del ungido misterioso que recibe el conocimiento, quién sabe de dónde, y sale diciendo la barbaridad del siglo, la revelación última de todo eso. Recuerden, y eso lo señala, por ejemplo, cuando lean el texto de Hobbes. Uno de los métodos es el misticismo, el acercamiento místico a la verdad revelada y tal. Y ahora nosotros creemos que hay una iluminación del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo efectivamente nos ayuda a entender la Biblia. Pero cuando esa comprensión se da, hay cómo verificarlo. Este texto dice algo, sí, bueno, explícame por qué. Ah, mira, el antecedente dice aquí, el contexto dice tal, esta palabra significa esto. Tú puedes mostrar el proceso de tu conclusión y otra persona puede decir, oye, espérate, que te volaste en una parte. No, señor, aquí no dice porque aquí mira tal cosa. Oye, sí, me equivoqué. Y eso es precisamente el consenso eclesial. Oye, mira, no, espérate, no tuviste en cuenta esto. Y por eso ustedes ven que las confesiones de fe no son documentos de una sola persona. Las declaraciones confesionales tanto las primitivas como las han sido de la multitud de la voz de Dios representado en personas estudiosas con debates de años, porque los debates llevaron siglos. Eso es lo importante. No fue simplemente, yo leí aquí 5 minutos. No, eso quiere decir tal cosa. Y me dice, oye, no, él se equivocó porque es que aquí dice tal cosa. Oye, uno tiene que, hombre, yo respeto. Y miren, hay otra cosa que es el tema de la humildad. Uno tiene que saber, por ejemplo, cuando hay personas que hacen juicios ligeros. Yo recuerdo que una vez hablando con un muchacho estudiante de seminario también yo le decía, mijito, hay que tener respeto por los contextos en los que se hacen las cosas. Una cosa es la vela y otra cosa es el internet. ¿Cómo así? Sí mismo. La traducción que hizo Lutero la hizo con una vela y encerrado en un cuarto, con una pequeña gramática. Eso fue lo que usó. ¿Por qué? Porque en el momento que él estaba haciendo esa traducción, medio mundo lo estaba buscando para quemarlo. Pero tú ahora te sientas con el internet, consulta todo lo que quieras. A ti te tocan la puerta para decirte, aquí está la comida. Pero cuando a Lutero le tocaban la puerta, él no sabía si era el que quería muchar la cabeza. Entonces, es una diferencia. Ahora, ¿tuvieron errores? Sí. Tuvieron errores. Y por la gracia de Dios, de pronto, hoy nosotros podemos oír, pero ¿cómo es posible que no se dio cuenta?
Pues es posible, porque estaba metido en un cuarto, escondido, y hoy tú tienes todas las comunidades del mundo para verificar eso. Pero en ese momento no, y lo mismo aplica para la mayor de la teología que hoy nosotros tenemos, ha sido en un contexto de debate donde no había las condiciones ideales que muchas veces nosotros tenemos hoy. O sea, no, que la traducción de Reina Valera, eso es una basura, eso no, esto, lo otro, porque ya está tal Biblia que es lo non plus ultra. Sí, gracias a Dios que tenemos esos avances y hoy conocemos los idiomas mejor que en esa época. Hoy tenemos léxicos súper elaborados, tenemos computadoras que han ingresado los 10.000 manuscritos y te pueden decir, mira, esto se usa así y tal. Pero es que Reina y Valera, ¿cómo hicieron su traducción? Con unos cuantos manuscritos que lograron pasar de contrabando y que si los cogen con esos manuscritos los ahorcaban. Entonces, chévere, tú porque tienes ahí el Esbo, miro todas las traducciones, palabras griegas, no sé qué, ni siquiera sabes griego. Saber buscar en el Esbo el griego no es igual a saber griego, o sea, no te creas que eres el super teólogo porque yo sé leer un diccionario. No, eso no es así. El ejercicio de la teología, uno tiene que ubicarse. Y preocupa cuando lo que uno ve es eso. Porque ya busquen el Esbo, entonces ya esa traducción no sirve. Ten cuidado. O sea, tienes que valorar el esfuerzo porque esas traducciones costaron sangre literalmente hablando, o sea, costaron la vida de muchísimos hermanos para que tú hables con esa ligereza del sacrificio de ellos, de sus familias, de sacrificio de sus propias vidas. Entonces, a uno, por lo menos a mí me da profundo dolor cuando se hablan de esas traducciones. Yo creo, evidentemente, que hoy, gracias a Dios, la traducción de la Biblia ha avanzado mucho, pero uno no puede simplemente despotricar de esa manera de los sacrificios que hicieron los hermanos, porque hay esas idealizaciones de la teología que no son ciertas, y gran parte de eso es, uno, el desconocimiento de qué pasó y por qué se llegó a eso, y otra es la arrogancia con la que se tratan cosas que son un tesoro para la iglesia. Así sea por el honor que merecen los hermanos que arriesgaron su vida para traducir una Reina Valera, uno debería tener eso en alta estima, porque es un hermano. No es simplemente un trabajo, no, es una tesis mal hecha, no, porque él no hizo eso una tesis para que le dieran fama en una universidad. Lo hizo como un acto de fidelidad a Dios y para bendecir al pueblo de Dios que pudiera leer la Biblia en su idioma. Y si usted ve, la mayoría de las traducciones tienen una historia difícil. Hoy nosotros tenemos acceso a casi todos los manuscritos y a pocos en el mundo de Occidente lo persiguen o lo matan por tener una Biblia en su casa. Nosotros no sabemos lo que es eso. Nosotros no sabemos que es que llegue alguna autoridad a registrarnos la casa para ver si tenemos un manuscrito de la Biblia y si lo encuentran nos pasen por la hoguera o por qué sé yo. Eso no, nosotros no lo, gracias precisamente al sacrificio de esos hermanos, nosotros hoy tenemos una libertad. Pero a veces ese desconocimiento de la historia que uno dice, esa arrogancia de dónde sale, de la propia ignorancia de no saber el valor que eso tiene. Una Biblia del oso, su historia, qué fue lo que pasó. Entonces, la teología es una vida. Cuando nosotros nos acercamos a estos hermanos, hay que ver eso, porque es que el peligro que viene es el del tema del racionalismo. Es que Calvino dijo, pero yo entro en diálogo con una idea, con un debate de meras ideas. Dicen, no, recuerda que Calvino era un pastor, era un hombre que tenía luchas, presiones, que vivió en una época que nosotros no vivimos y todo eso. Entonces el ejercicio de la teología debe partir, si yo como teólogo soy un creyente, yo cuando entro en diálogo con Lutero, con Calvino, con Edwards,
o yendo más atrás con Agustín o con los otros padres, lo primero que yo tengo que recordar es que ellos son hermanos en la fe, hombres de Dios, santos, sí, imperfectos también, como yo, también imperfecto. Entonces lo que yo debo ver es aquello que de Dios hay en él, aquello que Dios le dio para ese momento, edificar a su iglesia, y esas verdades que él extrae de la Escritura son verdades eternas, porque son verdades, digamos, atemporales, pero no hay que olvidar el contexto temporal en el que eso se produjo, porque nosotros tendemos a tratar esa despersonalización. Yo leo un libro, pero no, o sea, hay que irse a quién es el que lo escribe. Y uno entiende, o sea, incluso cuando uno lee, por ejemplo, cuando uno logra ver un Arminio, uno dice, pero es que su intención era genuina, o sea, se pregunta algo válido y se da una respuesta. O sea, él no parte de, no podemos simplemente ver, confundir el error con la persona. O sea, no, el juicio sobre el error no es igual al juicio sobre la persona. O sea, él no se equivocó de mala fe. Si se equivocó, él trata de resolver una cuestión. Ahora, yo con el ejercicio de la teología, igual, porque el teólogo que se pregunta, se hace un cuestionamiento, y desde todas las fuentes de la teología, que son la Biblia, lo que otros han dicho, la teología histórica, la exégesis y todo eso, se responde. Pero yo también puedo equivocarme, y yo espero que algún día alguien me juzgue con la benevolencia de alguien que se equivoca de buena fe y no como un enemigo de la fe, y que ojalá ser corregido con el mismo espíritu. Oye, hermano, mira, tu conclusión está mal, porque mira. Ahora, ¿eso qué pasa? Que ese es el trabajo de la teología. Pero el trabajo de la teología ha sido hoy influenciado por ese individualismo. No, yo no voy a soltar mi tesis hasta que ya no la tenga publicada en el libro, porque después me roban mi idea. Dice, oye, por favor. O sea, ¿cómo piensas eso? Y ahora, uno dice, bueno, que te roben la idea, que si es una idea cierta, pues la labor del teólogo precisamente es enseñar la verdad. ¿Por qué la vas a ocultar? ¿Por qué no la vas a... Y lo otro, el verdadero trabajo intelectual requiere el juicio de pares. La verdadera metodología es, bueno, yo tengo esta tesis, ustedes que también manejan otras áreas, ¿cómo ven esto? ¿Alguien tiene alguna objeción con esto? Sí, porque mira, no tuviste en cuenta esto. Ok, vamos a tomar nota. Sí, porque además de eso, otro autor había formulado tal y tú lo ignoraste. No conocías esa fuente. Bueno, ok. Y si al final mi tesis se sostiene o puedo llegar a responder todas las objeciones, yo puedo decir, bueno, por lo menos es un trabajo que ha pasado un filtro de que otros hayan visto mi tesis, hayan examinado mis argumentos, como dice, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Bueno, si ha sido pesado y ha sido hallado que vale, pasa. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso, y mucho menos la sociedad sensiblera que nosotros vemos ahora, que está acostumbrada a que la acribillen. Incluso, miren, eso está afectando tanto el ejercicio, incluso de la academia no creyente, donde uno encuentra que alguien escribe un ensayo y lo critican, y dice, oye, mira, esto no es así, ¿por qué esto, por lo otro? No, pero es que, dice, no, porque yo no te estoy atacando a ti, tú formulaste una tesis, formulaste un argumento, yo estoy simplemente haciendo una crítica del argumento, no es un ataque a tu persona. Yo te estoy diciendo esto. Ahora, respóndeme, entremos en diálogo. Ese es el ejercicio de la teología. Cuando uno lee a otros teólogos del siglo pasado, debe ponerse en esa mentalidad. Oye, Agustín dijo esto, lo dijo por esto.
Y él usa este texto de base, me voy a revisar. El ejercicio de la teología es eso. Ahí viene, ese es el tema, la tentación del racionalismo. Nosotros no podemos ver el ejercicio de la teología desligado. Es que miren, en la historia de la iglesia han sido, si usted se pone a contar, ahora, en la historia de la iglesia antigua y en la historia, y comparemos la historia, gracias hermano, la historia moderna, sí hay diferencia. ¿Usted sabe por qué escribió Agustín La ciudad de Dios? Por ejemplo. Se me ocurrió escribir La ciudad de Dios porque me pareció un título chévere. Una tesis de investigación genial. Vamos a producir esta obra. Miren, qué cosa tan hermosa, ¿no? Todo lo que escribí. No. El mundo se estaba desmoronando. El imperio romano cae con todo el desorden que se pueden imaginar, donde más o menos el sistema jurídico que existía en ese momento, lo que era la cultura, estaba representada por el mundo romano, y el mundo romano cae en manos de los bárbaros. Y la gente comienza a decir, eso es por culpa del cristianismo, porque la gente se apartó de los dioses de Roma, y eso ha originado todo lo que nosotros vemos ahora. De alguna manera, Roma cae por culpa del cristianismo. ¿Qué significaba eso para la iglesia en ese momento? Todo el mundo dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Somos nosotros los culpables? ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la sociedad, con el mundo, con que ahora el derecho se volvió nada, con que las sociedades se volvieron nada, con que la cultura se volvió nada, todo eso? Y Agustín escribe La ciudad de Dios para responder eso. Y por eso usted encuentra, por ejemplo, un tratado donde Agustín habla en La ciudad de Dios sobre el suicidio. Y dice, ¿por qué habla Agustín del suicidio en un tratado? Porque literalmente la gente se estaba suicidando. Claro, porque el mundo perdió su estabilidad. La gente veía a Roma en ese momento como la lumbrera del mundo, casi como la esperanza, y ¡pum! De un momento a otro se desaparece todo el sistema jurídico romano, se desaparece toda la... ¡Rum! El desastre. Y el mundo cae en manos de una civilización completamente diferente. Y ahí comienzan las preguntas. En todo eso hubo violaciones, entonces mujeres cristianas suicidándose porque habían sido víctimas de violencia sexual y todo eso, y Agustín dice, no debe ser esto, sí, el cuerpo, el honor, todo eso, pero tú tienes que mirar un don superior que Dios te dio, la vida, todo eso. Por eso Agustín habla de esas cosas. Pero el racionalismo omite todo eso. La ciudad de Dios no es un texto de teología porque sí, es un texto de teología que escribe un pastor. ¿Por qué? Porque está preocupado de la salud de su pueblo. Porque es un mensaje de teología de la historia. Agustín hace una teología de la historia en la ciudad de Dios, pero no lo hace por mera diversión académica. Voy a pensar en cómo Dios en su providencia gobierna el mundo. Dice, no, cuando él se pregunta eso en medio de una, quizás de las crisis de la sociedad occidental más fuertes. Cae el imperio romano en manos de los bárbaros. ¿Qué pasa con la historia? No era un imperio que se había vuelto al cristianismo. ¿Cómo así? Entonces, entonces si el Dios cristiano no pudo guardar el imperio, entonces es un juicio de los dioses paganos sobre el imperio. Esa era una gran pregunta de teología. ¿Qué pasó aquí? La misma pregunta que se hace Israel, oye, pero si Dios está en el templo, ¿cómo es posible que los paganos destruyan el templo? ¿Acaso Dios ya no existe? ¿Dios nos ha abandonado? Todo eso. Agustín contesta. Entonces, pero sobre todo nosotros vemos que las grandes obras de teología obedecen en su mayoría a eso. Todas las obras de la patrística son obras teológicas, pero cuando uno ve por qué se escribieron, uno se da cuenta que eran
respuestas de los pastores a situaciones de la iglesia en ese momento. De hecho, si uno ve las cartas de Pablo es lo mismo. A Pablo se voy a escribir Colosenses porque voy a hablar sobre el conocimiento. No, el problema es el gnosticismo, y Pablo estaba preocupado por el conocimiento, el gnosticismo. Escribió. Esa es la realidad del ejercicio de la teología. La teología responde a problemáticas. Por eso piensa la fe, pero piensa la fe ¿para qué? Para ayudar a los hermanos. Esa es la labor del teólogo. Entonces, cuando el teólogo se centra en sí mismo, es que yo voy a escribir una tesis genial porque que yo soy brillante. Sí, para ti mismo. Si tu don te fue dado para servir a la iglesia del Señor, para hacer defensa, no para ser el apologeta más admirado, sino para ayudar a la fe de los que están detrás de ti, de esas personas que de pronto les golpea la duda y no saben cómo responder. Hay alguien que Dios ha levantado para cuidar a su pueblo de esos ataques. Si ustedes ven los padres apologistas, ellos no se dedicaron a la apología porque no es un deporte chévere. No, había serios ataques contra la iglesia y ellos responden en público. Incluso cuando uno ve la mayoría de los tratados de los padres apostólicos, de los padres apologistas, se dirigen a los príncipes. ¿Por qué? Porque como las acusaciones iban hacia los príncipes, o sea, le estaban dando esa versión a los reyes, los padres apologistas se dieron cuenta, si la autoridad civil cree eso, es posible que se desaten persecuciones, es posible que la fe sea afectada. Entonces ellos van y responden: mira, príncipe, realmente pasa esto, esa acusación no es así, nosotros creemos esto, lo defendemos así, todo, y comienzan a explicar la fe para que aquellos de afuera entiendan lo que es el cristianismo. O sea, esa es la labor del teólogo. Pero hoy nos hemos caído en un academicismo, y lo que muchos teólogos buscan es el prestigio académico. El puesto en la universidad, el salario non plus ultra, y no quiero decir que un teólogo no deba ganar bien, porque es trabajo y es un trabajo duro. Pero si la motivación es simplemente el prestigio académico, hay algo que suena muy mal ahí. Porque puede pasar lo del gran inquisidor: mientras te den el puesto y te mantengas ahí, el secreto es que no crees en Dios, pero tiene los beneficios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En la historia de la teología también está algo que se llamó el biblicismo. No sé si conocen el término. ¿Cómo es? Biblicismo. En los debates de los concilios, algunos dijeron: la expresión persona, la expresión sustancia, esencia, naturaleza, no sé qué, todo eso son palabras ajenas a la Biblia. Y la teología solamente debe remitirse estrictamente a las expresiones de la Biblia. Nada nuevo debajo del sol. Cuando nosotros seguimos escuchando, por ejemplo, el argumento es que la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. Bueno, eso es más o menos la tesis del biblicismo. Recordemos, bueno, no lo traje ahora. Si alguien, el Westminster, ¿se acuerdan cuando lo leíamos? Que decía, de hecho voy a apoyarme en este que les recomiendo. Ese no se lo había mostrado porque lo tenía en la oficina y no lo tenía ese día. Se llama Reforma Protestante y Tradición Intelectual Cristiana, de Manfred Svensson. No sé bien cómo se pronuncia ese nombre. Manfred explica algo de Westminster sobre la Biblia, los documentos confesionales y la filosofía.
Miren que este es el tema. ¿Se acuerdan que con el pastor y teólogo Alejandro hablaron del tema de la relación teología, filosofía? Eso es importante. Ahora, miren algo. Normalmente, el tema del biblicismo es un problema que ha estado en el seno de la iglesia desde siempre. Muchos, por ejemplo, Arrio y muchos herejes dijeron, esa palabra no está en la Biblia, así que no puedes usarla. Pero recordemos la formulación que hace Westminster en el capítulo 1, el punto 7. No sé si alguien la puede buscar porque aquí no tengo internet. Bueno, vamos a buscar aquí. No me traje no me alcanza para traer todos los libros en mi maletín. No de la biblioteca. Tengo que No, hay que hacer espalda como hay que dar la clase en la biblioteca. Pero Westminster lo expresamente declarado y lo que se puede deducir, ¿cierto? De lo expresamente declarado. ¿Cuál es El Westminster en el capítulo de la escritura en el numeral 7. numeral 7? El 6. El 6. Sí. Bueno, Se armó la tapa. el 6, mira. Dice la totalidad del consejo de Dios concerniente a eso. Yo no sé. Sí, de que se puede deducir de ella. Ajá. El 7 es el que dice todas las cosas de la escritura no son igualmente evidentes en sí mismas ni igualmente claras para todos. El 6, vamos a leer el 6. Ok. El 6 dice, la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en las escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas. Ya está. Ya miren lo que dice. Y recuerden, fíjate más que aquí no tenemos un tablero. La autoridad. Pongamos como si fuera una pirámide donde la cúspide daba la validez al resto. Es decir, nosotros tenemos la Biblia, ¿cierto? De la Biblia da validez a cualquier declaración que haga la iglesia. Norma primera, norma derivada. O sea, toda afirmación de la iglesia, confesiones, todo eso, se deriva su validez, o sea, es vinculante, es decir, es autoridad siempre y cuando concuerde con la norma primera. Miren, esto incluso lo usa el derecho así, tal cual, ¿cierto? Creo que todos hemos escuchado artículo 4 de la Constitución. La Constitución es norma de normas, ¿cierto? Todas las leyes deben estar de acuerdo a la Constitución. Si una ley va contra la Constitución, es nula. ¿Sí ven? Es el mismo principio. La regla de fe suprema, infalible, inderogable, inmodificable es la escritura, ¿cierto? Ahora, la escritura tiene declaraciones expresas. Por ejemplo, no matarás, ¿cierto? Pero alguien dirá, bueno, no aparece no fumarás. Fumemos. Y uno puede decir, no, espérate, un momentico. Eso no es tan así. No, porque es que ahí no dice que yo no fume. Así que yo puedo... No, vamos a revisar algo entonces. Pero la Biblia sí dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia sí dice entonces que tú debes ejercer una mayordomía, que tú tienes una responsabilidad, que la vida es un don de Dios. Entonces, es uniendo esas cosas que están ahí implícitas, que son principios, yo puedo decirte que no fumar es algo que no va de acuerdo a la ética de las Escrituras, basado en esas cosas que están ahí de sustrato. Entonces, digamos que, ¿qué dice el biblicismo? Que solamente la teología se remite a lo que está expresamente declarado, prohibido, permitido, y no hace el ejercicio de los principios, de la ponderación, de todo eso, sino que, no, ahí no dice que yo no pueda fumar, ahí no dice que... O, por ejemplo, un ejemplo de biblicismo nefasto, de mal biblicismo, es el tema de los testigos de Jehová, ¿cierto? No,
no, la transfusión de sangre, que ahí dice que no debes comer sangre, bueno, pero dice comer, entonces si fuera una exégesis adecuada, estamos en la comida, no hay, porque en esa época ni siquiera principio de transfusión existía. Y además, si lo llevas a la aplicación de los principios, está la vida, la protección, entonces la gracia común de Dios, el desarrollo de la ciencia como gracia común, el uso para favor, todo eso, entonces dice, bueno, sí. Entonces, pero miren que hay otro ejemplo, la clonación. Busquemos el versículo que diga, no clonarás. No hay un versículo que diga, no clonarás. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué? ¿Está permitido porque no está prohibido? ¿O cómo resolvemos? Entonces, bueno, listo, la vida, donde Dios, todo eso que implica el material genético, todos problemas actuales, problemas. Entonces, ¿qué hace la teología? Bueno, listo, evidentemente no hay un no clonarás, pero vamos a examinar el procedimiento y vamos a examinar los principios de la Biblia, todo esto, y podemos llegar a una formulación de teología. No solamente lo expresamente consignado, sino lo que se pueda deducir válidamente de ahí. Ahora, el proceso de la deducción es un proceso de razonamiento. Por lo tanto, el teólogo tiene que tener experiencia en razonar, en las deducciones lógicas. Y la ciencia. Ya ven, miren la responsabilidad. Ahora, el teólogo tiene que entrar en diálogo con otras cosas. Yo no simplemente puedo decir, ese procedimiento está mal. No, espérate, tienes que entender qué es lo que están haciendo. Espérate un momentico, qué es lo que ustedes hacen. Entonces, es escuchar. No, la inseminación artificial. No, eso no aparece en la Biblia, eso debe ser malo, punto. Y así responden muchas iglesias. No, pero yo quiero tener un hijo. No importa, si Dios no se lo da, que es así. Ya, punto. La teoría se relaciona con la ciencia, con la filosofía y con la religión, pero todas estas anteriores se sujetan a la teología. Entonces mire algo, ¿cómo le responde usted a la persona que le pregunta? Doctor, resulta que tengo un problema de fertilidad y no puedo tener hijos. ¿Será que yo puedo hacer mi tratamiento médico para procurar tener familia? Entonces, aplicando, es una imagen, ¿cómo se diría? Un muñeco de paja del biblicismo, pero un ejemplo al extremo es Strong, inseminación artificial, no aparece. Luego, no, váyase para su casa y ya. Ah, pero contentamiento sí aparece, tenga contentamiento, hermano, y esa es la solución del siglo. Y lastimosamente nosotros sabemos que esas son respuestas que se dan. ¿Sí? O sea, que así se aborda. ¿Por qué? Por el tema del biblicismo. No aparece. Ahora, el teólogo que piensa, bueno, ven acá, ¿qué van a hacer? Y va contestando preguntas. Sí, hay un principio que es, digamos, la vida es un don de Dios. Dios da la vida. Salmos, don de Dios son los hijos. Listo. Pero la enfermedad. Pero espérate. La enfermedad no pertenece a la naturaleza. No es lo normal. Porque antes de la caída no podía haber ningún impedimento para eso. La infertilidad es el resultado de la caída. Es un efecto sobre la naturaleza humana, pero secundario ¿a qué? A lo principal, al pecado. Ahora, ¿puedo yo mitigar el efecto del pecado? Entonces yo digo, oye, pero si la infertilidad es una enfermedad, ¿por qué si puedo tratar un cáncer y no puedo tratar una infertilidad? Ahora, gracia común, otro principio de teología, la ciencia. Dios dice en el Génesis, ¿qué cosa? Que yo debo enseñorearme, que yo puedo labrar, y eso implica construir tanto cultura como ciencia como desarrollo. Entonces, si hay, por la gracia de Dios, la capacidad
hoy de ayudar a estas porque no lo intentan. Ahora, el teólogo tiene que saber, tiene que tener cuidado porque hay procedimientos que no son éticos. Entonces tú tienes que informarte y ahí viene el diálogo. Oiga, médico, ven acá, explíqueme cómo es esto. No, mira, es que cogen todas tus células y tal cosa. No, espérate. El aborto. Yo no, allá esto hay un problema porque están desechando un pero hay otro procedimiento alternativo. Sí, se puede también hacer tal cosa. Ah, bueno, este sí es ético. Lo podrías hacer, pero ten en cuenta de esta manera. Pues ya miren cómo se va. Eso es el resultado, esa es una labor de teología. Aplicar principios, todo eso, lo que se puede deducir. Que los principios no contradigan la palabra de Dios. Claro, entonces yo digo, bueno, enfermedad, vienen las categorías que tengo que tener en cuenta: salud, vida, enfermedad, gracia común, ciencia, gobierno, mayordomía cristiana, teología del cuerpo. ¿Qué te van a hacer en el cuerpo? No, me van a hacer esta cosa. Uy, eso no se puede porque eso sí va contra el principio. ¿Saben? O sea, no son soluciones simplistas en las que a veces se cae. Y lo otro, muchas veces se dan ese tipo de respuestas por pura flojera. Lo más fácil es decir que no, ¿cierto? Ah, yo no sé. No, mejor digo que no y ya. No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ay, ¿dónde lo dice si ni siquiera las palabras hay? ¿Cómo sabes tú que lo prohíbe? No, que la palabra no aparece. ¿Y cómo lo supiste? Ah, porque yo busqué en el Strong y no aparece inseminación por ninguna parte. Teología del cuerpo. Ah, no. Esa es la importancia de esto. Entonces, el biblicismo se presenta muchas veces como un obstáculo para el desarrollo de la teología. Ahora, ¿qué ha pasado en la misma historia de la Reforma? Que muchos han entendido mal el principio de la sola escritura, por lo que comentaban en la clase anterior. Sola escritura no es igual a nuda escritura, que es únicamente la escritura en el sentido de que el debate, en el contexto del debate, era sola escritura frente a qué, frente a cualquier otra autoridad. O sea, la escritura no tiene otra autoridad igual. En ese sentido está sola, es decir, no hay otra autoridad de igual jerarquía. En la pirámide está al principio sola. Entonces, miren lo que comenta Manfred, dice: pero precisamente la afirmación de sola escritura puede llevar a que esta continuidad parezca increíble por lo que se refiere al resto de la literatura. Pero no hay paradoja alguna aquí. Dicho sola es una afirmación sobre la instancia última de apelación. No indica, en cambio, que solo los escritos bíblicos merezcan ser leídos. No implica un modo de leer exclusivo. Solo una vez que se quita el sola escritura del entramado teológico en el que tuvo su origen, pudo llegar a convertirse en una bandera de un craso biblicismo. O sea, hay que recordar, cuando Lutero dice solo la escritura, dice no, que no hay ninguna otra autoridad igual. La escritura es inerrante. ¿Por qué? Por las características: inspiración, inerrancia, revelación, todo eso. De hecho, respondiendo hay otra frase que él dice aquí. Dice: ante la pregunta respecto de si los padres de la iglesia, los documentos confesionales u otros textos constituyen para los tempranos protestantes autoridad, la respuesta no puede ser sino afirmativa. Es decir, la Reforma reconoció la autoridad de los concilios y de las confesiones anteriores del credo apostólico, Atanasio, todo eso. Entonces la pregunta es: si ellos lo reconocieron así, ¿cómo entendían la sola escritura? Porque si sola escritura se confunde con nuda escritura, entonces ellos debieron desechar todo eso, pero eso no fue lo que pasó. Ahora, la cuestión que se plantea es de grados de autoridad. La cuestión relevante es que, sin embargo, sobre las autoridades también se juzga, y hay grados de autoridad. En la discusión sobre los grados de autoridad que tienen
es que tiene sentido las afirmaciones de los reformadores respecto a la autoridad última de las Escrituras. Dicen, no hay otra autoridad como la de las Escrituras. De hecho, hay una cita de Agustín, que el texto no lo pude conseguir en la versión original, dice, donde él dice así, me busco donde comienza. Si se han apartado de la verdad, pueden ser corregidos por la palabra de alguien más sabio o perito en la materia, por otros obispos de mayor autoridad y prudencia más docta o por los concilios. Tal género de autoridad debe ser distinguida de la del canon, dice Agustín, sobre el bautismo contra los donatistas. Pues miren que ya la patrística distinguió autoridades también. Dice, una persona puede ser corregida por una persona más sabia que él, puede ser enseñada por una persona más, dice, pero esas autoridades no son iguales a las de la Escritura. Son autoridades que derivan su autoridad precisamente de la Escritura, de la autoridad primaria. Ahora, eso no indica que esas reglas no sean consideradas también como importantes o vinculantes. Manfred comenta lo siguiente, dice, a lo largo de la tradición intelectual cristiana, en cambio, es posible ver cómo credos, catecismos y confesiones de fe eran considerados de autoridad inferior a la Biblia y sin embargo vinculantes. Es decir, la Reforma dijo, son autoridad vinculante inferior en jerarquía a la Escritura. Y así sucede en mucho. Ahora, con relación al lenguaje filosófico de los credos, colocábamos el ejemplo de cómo Westminster y otros usan categorías de causa primaria, todo eso. Entonces, esa parte es importante. Creo que no. ¿Qué horas son? 6:05. Caramba, ya se fue el tiempo. Ahora, eso nos lleva también al tema de... bueno, vamos a terminar de leer la cita de Westminster. Entonces, el peligro del biblicismo. Ya precisamos esa parte del término. Entonces, venía diciendo, ¿no? Sí. Venía diciendo que la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propio gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en la Escritura o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Entonces, ahí hay una expresión de la luz natural que ahí se toma para la ordenación eclesiástica, pero también hemos de recordar el tema de la teología natural, ¿cierto? De la ley natural y del contexto general de la revelación natural, de tal manera que como una fuente también auxiliar del ejercicio de la teología está que la revelación general, la ley natural. O sea, el teólogo trabaja con todo el conjunto del conocimiento. Recuerden que la Reforma incluso siempre dijo que habían dos libros, el libro de la creación y la Biblia, el libro especial. O sea, ahora, la particularidad de nosotros es que, por ejemplo, mientras que un incrédulo lee el libro de la creación, pero con la mente todavía
entenebrecida, el creyente ve el libro de la creación con la luz de la fe y con la luz de la revelación especial. Por eso, en la clase anterior poníamos el ejemplo del capítulo 19 del Salmo. Vemos cómo está en un solo capítulo la revelación general y la revelación especial. Entonces, el creyente examina la revelación general a la luz de ¿qué? De la palabra de la revelación especial. Entonces, la podemos ver con mayor claridad. Un ejemplo de una mala lectura de la revelación natural. Tristemente, muchos de los que apoyaron a Hitler eran naturalistas. Y la conclusión de muchos eran, es que en el orden natural se observa que hay jerarquías y hay animales más fuertes que otros, y entonces hay elementos de superioridad de unos sobre otros. Entonces traslademos esto acá y tenemos una justificación de un orden jerárquico y tal, terrible. La raza superior y todo el cuento, porque en los animales hay jerarquía, acá también. Me dicen, no, espérate. Pero el creyente dice, no, espérate un momentico, porque es que Génesis dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, negro, indio, blanco, amarillo, rojo, el color que sea, tiene la misma dignidad en virtud de que posee la misma imagen. Entonces, miren cómo eso me dice, y no puedes equipararlo porque la revelación especial te dice que el hombre tiene un grado superior a los animales, de tal manera que yo no puedo trasladar el orden animal al orden social, porque estoy invirtiendo eso, y además de eso, porque esta revelación especial me dice que dentro de ellos, hombre y mujer son partícipes de la misma dignidad, y que todo hombre y toda mujer tiene esa dignidad en virtud de la obra creacional. Entonces ya a mí eso no me permite llegar a usar la revelación natural para llegar a esa conclusión, porque por acá la revelación me la corrige y dice, espérate un momentico que no puede llegar hasta allá, porque aquí la Biblia te dice, la revelación natural se sujeta a la revelación. Claro, la revelación. Entonces hay un concepto de prevalencia. Si yo tengo una declaración expresa de la revelación especial, yo no puedo argumentar desde la revelación general. Pero es que la revelación general se deduce. No, espera, no se puede, porque tú no puedes colocarlas en choque. Y además de que no puedes colocarlas en choque por la sencilla razón de que quien dio la revelación especial es el mismo que dio la revelación general. Entonces él no iba a decir una cosa en la revelación general y otra cosa en la revelación especial. No tiene sentido, ¿cierto? Porque es el mismo autor. El mismo autor de la revelación general es el mismo autor de la revelación especial. Lo que sí es cierto es que la revelación especial revela un grado de conocimiento que no revela la revelación general. ¿Ya ven? Entonces, ¿cuál debe sujetarse a cuál? La natural a la especial. Ahora, el teólogo hace eso. Tiene que ver eso. Ahora, ayuda mucho la revelación general, pero cuando se evalúa desde la revelación especial. Pero lastimosamente muchas personas no hacen eso. Aquí estamos ya adelantando en algo las fuentes de la teología. Pero por lo general, miren que el problema de las fuentes de la teología, cuando se entiende mal, y este problema incluso lo tenemos entre la de la misma Reforma. El biblicismo es un problema para nosotros, porque mucha gente entiende la sola escritura así como, mi Biblia y yo, y quemen todos los libros. Y dice, espérate, con calma, porque acuérdate que la misma revelación especial te dice que Dios ha dado maestro. Dios ha dado maestro. Un pastor cuando enseña no es, eso no es la revelación especial, está enseñando, eso está haciendo teología sobre la revelación especial y enseñando. Ahora, lo que dice es palabra de Dios, no, pero lo que dice tiene autoridad, sí, derivada de la revelación. Entonces, en esa parte estamos claros que ya uno comienza a hacer juicios diferentes, autoridades, todo eso, me apoyo en lo que antes, quizás nosotros, tenemos
el prejuicio con el tema de la tradición, porque cuando nos dicen, no, que la tradición, enseguida, ¡pum!, catolicismo. O sea, uno enseguida, los católicos, tú eres católico porque tú crees que hay una tradición intelectual y tal. O sea, no, espérate, lo que pasa es que yo no creo que esa tradición sea revelada. Yo no creo que esa tradición sea inspirada, y tampoco creo que sea infalible, y tampoco creo que el único intérprete es el Papa. No creo eso. Pero sí creo que yo no simplemente puedo quemar todos los libros desde hoy hasta el pasado. No puedo desconocer eso. La iglesia le ha costado discernir cosas. Por eso les digo, mire, uno en teología a veces hace juicios de 5 minutos y resulta que la iglesia se tiró 500 años peleando el tema. Y después de 500 años fue que hubo un consenso. Primero de Nicea y segundo de Nicea pasaron por 100 y pico de años para llegar después así, tienen razón en esto, imagínense, o sea, 100 y pico de años para debatir algo. Usted se imagina todo lo que se escribió de eso y todos los debates y todos los sermones que se predicaron de eso. Uno no puede simplemente llegar ahí en paracaídas, no, eso no es así. De chévere, así, no, tiene que, o sea, el ejercicio intelectual implica responsabilidad, calma. Cuando a veces uno tiende a asumir debates hoy con esa misma ligereza, no, que esto lo tenemos que resolver aquí, hoy mismo, sentado. Y dice, sí, pero mira que la iglesia se demoró años, siglos para resolver algo y nosotros vamos a resolver aquí en 5 minutos. El afán. A veces no se entiende la formulación del otro y ya se condena. Ni siquiera se ha entendido bien qué es lo que quiere decir con eso, ya se condena. El juicio de la iglesia, la prudencia de la iglesia, cuando la iglesia declaró algo herejía, no fue porque lo escuchó ayer y lo condenó al día siguiente, porque lo pensó y lo discutió y lo debatió y todo. No, definitivamente esto no cuadra por ningún lado con la escritura, herejía. Pero nosotros hoy es una palabra que sale en una palabra, son herejes. Dice, no, espérate, vamos a verificar eso y a ver el juicio de la iglesia, que fue lo que dijo sobre eso, porque hay errores. De hecho, sorprende cuando lean, creo que dieron con el pastor Alejandro los cánones de Dort, se dieron cuenta que el arminianismo se considera error. Condenado como error, no como herejía. No como herejía. Se dan cuenta de eso. Miren el juicio prudente, dice, eso es una equivocación, es un error. Pero el canon no dijo Arminio es un hereje. El lenguaje de la teología es muy preciso. La iglesia siempre ha buscado ser muy preciso. Eso es un error. Diferente a Arrio. Dice, eso es exacto, es un hereje. Usted está condenado, y si usted cree eso, está condenado, porque la sentencia de Calcedonia fue que no crea esto, está condenado. Mientras que el canon de Dort dice, esto es un error. Entonces uno ve, y miren por eso la historia, cómo es importante conocer la historia de la teología. Porque a veces se hacen esos usos y dijeron, no, eso es una herejía. Y dice, espérate, porque no está condenada como herejía. Que no sea sano, que es un error, que hay que tener cuidado, pero ten cuidado, o sea, no condenes a alguien que el juicio de la iglesia todavía no ha condenado, a menos de que tú tengas un criterio adicional a los ya examinados y pasó para decir. Con los pentecostales, los reformados condenan a los pentecostales como herejes. Pero uno tiene que tener, esos juicios son delicados, esos juicios son de prudencia. Eso, o sea, uno puede decir, eso es un error. Mira, porque la escritura te dice esto. Pero el juicio de herejía es un juicio que debe ser. Ahora, el juicio de herejía normalmente en la historia de la iglesia nunca fue un juicio personal e individual, porque los concilios fueron consensuados. El consensum fidei se designa en la teología, el consenso. La mayoría de las confesiones son el resultado de un consenso. Consenso en el cual incluso hay diferencias. Porque
la confesión es el resultado del consenso mayoritario, pero hay también reservas. Eso pasó en la historia de la teología. Le dice, no, espérate, bueno, yo acepto el consenso general, pero yo me reservo esta particularidad. La unidad de la iglesia no es la uniformidad de la iglesia. Y eso hay que tener cuidado, porque entonces, no, si no es igualito a mí, eso es herejía. No, fíjate, es diferente, sí, pero vamos a ver el tema ya de la compatibilidad, de la incompatibilidad, del error, de esto y lo otro, pero hay una unidad que no es que todos vistamos igual, tengamos la misma camiseta y todo eso, eso no ha sido verdad en la historia de la teología. Y cuando uno le dicen eso, dice, uy, esto es peligroso de sectarismo. Todo el mundo tiene que pensar. Tampoco es comunismo. Sí, claro, tampoco es, es diferente a lo que la gente crea, pero que si no ponen la coma donde yo ponga la coma, esto no es. Espérate, calma, o sea, hay que ser prudente. El juicio de la iglesia en la historia ha sido prudente. Entonces, mire, la teología, el estudio de la teología le da a uno también una formación personal. Si no podemos hacer juicios ligeros, la iglesia no ha hecho juicios ligeros. Cuando ha hecho juicio a la ligera y rápido, le ha tocado recoger su dicho y retractarse. Entonces, con eso uno tiene que... El ejercicio de la teología realmente forma todas las áreas de la vida de uno. Uno comienza a desarrollar una mentalidad diferente de análisis, de reflexión. Miren, si hay algo que debe caracterizar la vida del teólogo, es el silencio y el pensamiento reflexivo, tranquilo. Que me dijeron algo y me voló la piedra y calma. Piénselo, medítelo, revíselo, vuélvalo a revisar, vuélvalo a escuchar acá. ¿Qué fue lo que tú quisiste decir con esto? Bueno, voy a volver a revisar así. O sea, uno comienza a hacer un juicio más moderado y comienza a aprender a matizar. O sea, decir, bueno, sí, eso es un error, pero no es una herejía. No estoy de acuerdo con eso, pero eso se puede respetar, pero eso no es aceptable por esto, por lo otro, cosas así. O sea, uno comienza a entender el juicio de la iglesia y comienza a entender algunos hermanos que ven la diferente. Ahí quiero que diga para terminar el siguiente, el 7, ahora sí. Todas las cosas de las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Las doctrinas que corresponden a la vida eterna son claras, o sea, dice, pero no todas las cosas. Por ejemplo, la salvación, la resurrección, la segunda venida. Uno dice, claro, ahí dice la segunda venida. Bueno, los detalles de la segunda venida, es así una pelea dura. Desde el principio hasta hoy. Entre los mismos padres el consenso fue diferente. Hay uno con una... Entonces uno dice, bueno, está claro que hay segunda venida. El que lo niegue, eso, mejor dicho, ya... Ahí sí es una herejía, porque el que niega la segunda venida, por ejemplo, está claro que la segunda venida es corporal, sí. ¿Qué hacemos con los testigos de Jehová que dice que la segunda venida es espiritual? Dice, no se puede, porque la declaración es clara. Vienen con el mismo cuerpo que ascendió, pero que el milenio, que esto, que lo otro, dice, bueno, yo puedo tener una percepción, para mí es evidente que es el amilenialismo, pero para otros no es tan evidente. Dice, no, espérate. Ese versículo no es. Eso no dice ahí. Pero ¿cómo vas a decir que no lo dice si esto está claro? Dice, claro para ti, pero no tan claro para él. Y puede ser que tenga una comprensión
completamente diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos todavía la naturaleza caída, que complica la comprensión de la escritura, y que puede ser que o él esté equivocado o yo esté equivocado, que uno siempre debe partir de ese supuesto. Supongo que puede ser que esté equivocado y el que esté viendo claro sea él. Al final no lo sabremos, pero hasta que no tenga una razón suficiente. Y aquí recuerdo Lutero, ¿cierto? El mismo Lutero en la Grieta de Worms dice: a menos de que se me convenza por las escrituras o por razones evidentes, yo no me retracto. O sea que miren que Lutero no entendió la sola escritura tampoco como ese biblicismo. Dice: bueno, si me da un argumento que evidente que yo pueda, dice: bueno, listo, me toca retratarme porque contra un verdadero argumento no puedo hacer nada. Entonces, esa parte es importante, tener esa conciencia como el ejercicio de la teología, porque uno se sorprende, dice: uy, ¿cómo puede ser posible que Sproul sea presbiteriano si soy el bautismo de niños? Eso no cae por ninguna parte. Puede ser tú que estés equivocado y Sproul tenga la razón. Ya, pero yo no me atrevo a decir eso. O grandemente uno dice: ¿cómo va a decir Agustín eso? No se le ocurre, si eso no se ve por ninguna parte. Mira la metida de guayo de Calvino aquí, lo que dijo. ¿Y qué pasa? Se equivocó. No pasa nada. No acaso él es infalible. Pero ¿cómo no vio eso con claridad? El pecado oscurece la mente del ser humano. En algún error tenía que caer. O sea, no somos perfectos, y ojalá que algún día cuando tú te equivoques no te cojan tan duro como estás cogiendo a él, porque soy de ida y vuelta. Algún día que el que se equivoque eres tú, vas a esperar que se trate con la misma benignidad. Oye, hermano, mira, cometiste un error aquí, esto, eso no es así. Tienes que está bueno, y no esperar a que te den el patazo como lo estás dando tú. El ejercicio de la teología se parte también de ese principio de buena fe del otro y de entender las limitaciones de nuestra propia comprensión. No todos somos especialistas en todo, eso es mentira. Porque en primer lugar no tenemos química y la mente no da para todo tampoco. Eso es que la misma Biblia lo dice: en parte conocemos y en parte. Sí, las que son reveladas y las que no se hay revelan. dificultades y hay cosas. Dentro de la misma teología pronto aprenderán, hay teólogos con una vocación de especializarse en esto. Yo me dedico a la teología bíblica, yo me dedico a esto. Yo debo manejar el conjunto, porque el teólogo no puede ser aislado. No sé ni qué dicen los dogmáticos por ahí, los concilios, no sé ni qué es. Un teólogo no puede caer en eso. Y dice: bueno, yo no soy un especialista en dogmática, pero yo más o menos sé la historia de la teología. De hecho, yo trabajo más en el tema de la exégesis y de la teología bíblica. Siempre es como lo que he venido trabajando desde hace varios años. Pero claro que yo tengo que saber lo básico de la teología dogmática. Yo no puedo ser un ignorante de eso, de un nivel de conocimiento adecuado. No soy el especialista. Habrá gente que maneja. No soy el especialista en patrística, creo que conozco lo que debo conocer de patrística para poder decir: bueno, mira, Hasta ahora, pues. Hasta ahora, en la vocación que Dios le va dando, uno puede ir profundizando en cosas. Progresivo. Claro. Y el así es. contexto en que estés manejando Claro. De hecho, yo tenía un acercamiento de prevención hacia el tema de la patrística, porque decía: hay como cosas raras ahí. Pero ya después uno va entendiendo: oye, pero es que el error es explicable por esto, porque estaba pasando esto. O sea, no logro ver, listo, pero esto tiene otra riqueza. El teólogo va aprendiendo. Pero uno tiene que aprender con tranquilidad. Esto no se aprende a las carreras. Y se lo digo de corazón: no me leí el libro y ya. Terminé la teología de Hobbes, ya soy un teólogo. Deme el diploma. Ya listo. No, ministro, o sea, ahí comienza. Apenas estás comenzando. Y tiene unos 20 años. Yo no sé. Dice: cada vez que uno comienza con Otras cosas no es un don de nosotros, es un don de Dios. Miren, repasando esta materia, yo decía: caramba, malo uno no sabe que es lo que sabe. Y es malo que uno se lo olvida, porque hay cosas que cuando yo los libros los tenía subrayados y decía: no me acordaba. Volví a leer los subrayados y decía: hace años que yo no repasaba esto, definitivamente. Esto yo no me acordaba antes.
así. O sea, esa es la realidad de uno. No, si es el ocúpate, ocúpate de que dice Pablo. Depende del Espíritu Santo. Entonces, de la iluminación del Espíritu Santo. Claro, o sea, y No uno es va verdad. refrescando y uno Puede va ser todo ampliando. libre el mundo entero, si el Espíritu no lo ilumina. Mire, el conocimiento teológico es una pieza. Cada vez que usted va ampliando, va uniendo piezas. Y le va dando un panorama. Yo siempre uso esa analogía del rompecabezas, porque uno empieza sabiendo la piecita. Isaías creo que lo dice por allá, un poquito aquí, un poquito allá. Pero no debe dejar de ver el conjunto. Entonces, yo veo la exégesis bíblica así, pero es que mira, que ni vuelto, no, esto me guía a mí, y así. ¿Te acuerdan el círculo del estudio? Bueno, esto me lleva aquí, de acá me vuelve acá, esto me lleva aquí, y así voy armando el conjunto. El teólogo debe procurar tener una visión integral, pero ojo, la realidad es que nosotros somos bastante miopes, vemos el pedacito. Esa es la realidad de uno. El pedacito que a mí me gusta y este es el pedacito. Y veo veo con la rendijita aquí. Y Dios le abrió el corazón para que entendieran la escritura. Se apasionó por eso y así apasionado. Y uno coge el pedacito Ese pedacito. y lo convierte en la totalidad. Y ahí vienen las herejías. No, este pedacito es el único que sirve, el resto está anulado. Venga, que eso genera problemas. Todo eso, la teología genera otra mentalidad. El estudio de la teología debe generar otra mentalidad. Bueno, hermanos, vamos a terminar porque nos pasamos el tiempo. Y les recuerdo las lecturas. La otra semana vamos a las que se seleccionaron para darle un espacio de 15 minutos para ir respondiendo las preguntas, las dudas de las lecturas que dijimos. Vamos a orar entonces y